Tlaxcamatli, Pampatis, Tocnoguaya. Gracias por estar aquí conmigo. Me da mucha alegría que vayamos a compartir esta información con el maestro Marco. Creo que alguno de ustedes está trabajando aquí con él. No identifico bien quién es, pero ya me mandó un mensajito para decirme que aquí estaba trabajando. Seguramente ya conoces la magnífica experiencia del maestro Marco, pero bueno, de cualquier forma se los doy a conocer. Ya les compartí su currículum, un mini currículum por WhatsApp. Ya saben, los que lo tuvieron la oportunidad de ver, qué desempeño es el que ha llevado a lo largo de su carrera. Básicamente, ahorita me gustaría que ustedes soltaran todas las preguntas, que todas se despejaran todas las dudas que pudieran tener hasta el momento, pero sobre todo que pudiéramos agarrar la experiencia de un contador público y ustedes se retroalimentaran en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasarle la voz al maestro Marco para que él inicie a platicarnos de manera... Quiero que esto sea informal, que haya una simbiosis entre ustedes y nosotros y que se pueda de alguna forma explotar al máximo esta intervención. Tengan la confianza, por favor, de cuando tengan una duda, interrumpir, se vale, abrir su micrófono directo para que puedan hacer las preguntas directas, ¿vale? Entonces voy a dar la voz al maestro Marco y iniciamos. Adelante, Marco. Sí, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad, Lau, y gracias a los chavos por permitirme participar en una fracción tan escasa de su formación, pero es algo que a mí me gusta hacer, que he hecho por 25 años, un poquito más, y que ha tenido que ver pues con la docencia y con el compartir conocimientos en materia fiscal. A mí me gustaría que, para que su tiempo sea bien capitalizado en acompañarme, en invitarme esta noche, que me preguntaran lo que quisieran dentro de sus inquietudes cotidianas. Alguien podría preguntar cómo se realiza un CFDI. Creo que eso es trivial. No estoy minimizando eso. A lo que me refiero es a que eso lo encuentras en un documento, te metes a la página del SAT y ya está resuelto. Yo más bien quisiera aportarles un poquito de lo que la experiencia me ha dado a lo largo de estos 30 años de experiencia profesional, compartiendo con muchos colegas en la práctica profesional, en el cotidiano acontecer de empresas, acompañando diplomados, maestrías, por fortuna en diferentes lugares de la República y en algunas ocasiones más allá de las fronteras. Entonces, podríamos empezar con algunas de sus intervenciones cuando activen su micrófono, pero de entrada, que sé que van a tardar por estadística en arrancar motores, les quiero decir que cuando ustedes se encuentren en una disyuntiva, en una duda, en la resolución de algún problema en la práctica, nunca olviden la base, ¿sí? La base, y podemos hablar del rey de los impuestos en México, al menos, el impuesto a la renta, que creo que es el tema que corresponde a tu materia, y específicamente en personas morales, por lo que recuerdo. Así es. Cada que a mí me hacen una pregunta, ¿sí? Me voy a las bases. ¿Qué les quiero decir con esto? Toca revisar, para el caso del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, acaba de pasar algo en la reforma fiscal para 2021, ya está aprobada, ya se publicó la ley de ingresos en estos días, si no mal recuerdo el 25 de noviembre, y en esa publicación de la ley de ingresos de la Federación viene algo que se ha estado comentando mucho, que los estímulos fiscales de la ley de ingresos, excepto por dos casos, son ingreso acumulable, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado resuelto de una manera tan categórica? Y sé que esto va a dar polémica, seguramente alguno de sus maestros puede tener una controversia conmigo en este sentido. ¿Qué hubiera pasado si la ley de ingresos no lo dice? Todos los años he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, el colegio de Veracruz, de Córdoba, Veracruz, y todos los años había uno o más contadores inquietos
en el sentido de si el estímulo de diésel para transportistas y IEPS diésel era ingreso acumulable. ¿Y cuál era la respuesta? Claro que sí. Y luego se quedaban, ¿en dónde? O sea, ¿dónde está el fundamento? ¿Cómo por qué? La respuesta es muy sencilla. Y por eso les decía las bases. Artículo 5 del código. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa son de aplicación estricta. La clave para contestar que sí son ingresos acumulables, el estímulo diésel en particular, que estoy tomando de ejemplo, está en la ley, está en el artículo 1 de la ley del ISR. O sea, la ley del ISR, desde el artículo 1, es categórica cuando dice las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuesto a la renta en los siguientes casos, ¿no? Y ya nos habla de los sujetos. Bueno, si conecto a partir de los sujetos, que para no ponerme a leer, se los comparto así de manera sencilla, son 3 grupos: residentes en México, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México y residentes en el extranjero cuando tienen fuente de riqueza en nuestro país. Bueno, pero estábamos hablando de personas morales, del título 2, en donde decíamos por qué un estímulo fiscal o cualquier otro concepto de ingreso que la ley no aborde específicamente, porque es un ingreso acumulable. Bueno, y en este caso, el artículo 16, las personas morales residentes en el país, incluida la MP, acumularán al estilo de Luismi, ¿no? ¿Cómo dice? La ley dice la totalidad de los ingresos, en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito de cualquier otro tipo. Entonces, ¿qué parte no queda clara? Porque la ley sí lo dice, porque había que decir, ¿en dónde dice? Pues en la ley. ¿En dónde? Pues en el artículo 16, porque estamos hablando precisamente de que es un ingreso. Ahora, la discusión es por qué un estímulo fiscal como el del IEPS diésel, si es que es algo que para ustedes no es claro, es ingreso acumulable. Es algo muy sencillo, ¿sí? Todos los contribuyentes del sector transporte, bueno, quizás exageré, el común de los contribuyentes del sector transporte lo conoce perfectamente. El estímulo IEPS diésel es un clásico de la ley de ingresos. Año con año se da en la ley de ingresos este estímulo. Consiste en lo siguiente: el diésel, el biodiesel y sus mezclas causan IEPS, ¿sí? El IEPS tiene su ley específica, en concreto, el combustible, para decirlo de manera sencilla, está grabado por el IEPS. Sí, pero yo transportista, cuando pago IEPS, lo pago como parte del precio del combustible, ¿sí? Bien, y entonces, ese monto, el monto que se paga implícito en el precio del litro del diésel, biodiesel o sus mezclas, es el estímulo. ¿En qué consiste el estímulo? Bueno, en función de que lo pago y que para mí es gasto, ¿sí? Y que es un gasto que hago todos los días y a todas horas, me permiten acreditarlo. ¿Acreditarlo contra qué? Contra el ISR propio, ¿sí? Y ese acreditamiento lo puedo utilizar a lo largo de todo el ejercicio, ¿sí? Y evidentemente en la declaración anual. Bueno, y palabras sencillas, uso, ¿sí?, el diésel como parte el IEPS diésel, ¿sí?, como parte del precio, decíamos, del combustible, lo uso para pagar ISR. Digámoslo así, un transportista paga el ISR a lo largo del año y aún en el anual, ¿sí?, con dinero, ¿sí?, y con acreditamiento. Y ese acreditamiento, pues claro que es un ingreso. ¿Y por qué es un ingreso? Bueno, tan sencillo, porque incrementa mi patrimonio, ¿sí? Existe la suficiente bibliografía, en nuestras normas de información financiera también tenemos elementos, y hay algunas tesis de tribunales que a propósito del tema nos apoyan, y simplemente es el incremento de nuestro patrimonio. En la medida que nuestro patrimonio crece, tenemos un ingreso. Entonces, la regla es, si la ley no me dice que no se acumule, ¿sí?, entonces es un ingreso acumulable. Y bueno, en esta ocasión, como les digo, la ley de ingresos expresamente nos menciona que este estímulo, que toda la vida había estado
ambigua hasta cierto punto la cuestión, porque no lo decía expresamente, como sí decía que debiera acumularse el otro estímulo propio de los transportistas, como es el estímulo de peaje, que es otra historia que también la podríamos desarrollar, pero no, pues no quiero saturarlos de un solo sector de la economía. Típicamente la ley de ingresos siempre dijo que el estímulo de casetas, de peaje propio de transportistas fuera ingreso acumulable. Y no lo decía. Caray, pero no era necesario que lo dijera. Ahora, 2021, la ley de ingresos ya lo dice, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué iba yo con mi comentario? Simplemente a las bases. Estamos hablando de un tema, ahora sí que de base. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Son de aplicación estricta. Y la ley, desde el artículo 16, no me engañó, me dijo claramente que son acumulables la totalidad de los ingresos, ¿sí? Precisamente en contraste, cuando se trata de los estímulos, cinematografía, el estímulo de inversión teatral, la ley expresamente nos dice que no son ingresos acumulables. Es un poquito ya lo que decía. Entonces, hay cosas que en la práctica pues se pueden ir atendiendo y que estas son de las preguntas que suelen hacer algunas personas, empresarios, profesionistas en la práctica. Les podría platicar cualquier cantidad de casos que yo he vivido, que quizás ese pueda ser el tenor de la charla. A mí no me gustaría, me gustaría más bien interactuar con ustedes, sin que esta sea una imposición, pero les podría poner incluso un ejemplo más. En alguna ocasión, un notario de Colima, por cierto, que evidentemente no mencionaré datos, me dijo, contador, quiero que me conteste por escrito, porque tengo una controversia con mis clientes, ¿sí? Si hay una operación grabada en el siguiente caso. Y ella me dijo, ¿sí? Juan y Pedro son socios de una SADCB, son socios al 50% y van a hacer un proyecto, vamos, que va a permitir que crezca la compañía en una buena proporción. Este proyecto tiene que ver con, bueno, jóvenes, yo no hablo como Fox, jóvenes y jovencitas, tengo otra formación gramatical, utilizo este término para ambos géneros, totalmente válido en gramática, pero en fin, les quiero preguntar si vamos bien. La verdad es que a mí me encanta compartir, se me da también el expresarme, tengo cualquier cantidad de casos que les puedo platicar, no me extrañan nunca los toritos, si lo hubiera, ¿sí? A veces detrás de un alumno intenso hay un profesor inquieto, estoy acostumbrado a todo. Di cursos por toda la República Mexicana a lo largo de 24 años y cada 10 cursos había un gallo que quería probar. Entonces, incluso podría pasar hoy. No es algo que esté pidiendo, pero es algo que se puede presentar. No me lo sé todo, nada más he vivido y es de lo que los quiero compartir. Entonces, si en algo les puedo aportar adelante, me encanta pues participar esta tarde. Mi amistad con su maestra me motivó a platicar esta noche con ustedes, así que adelante si alguien tiene una pregunta, y si no, pues yo sigo platicando con ustedes, incluso con su maestra. Les quiero dar un consejo antes que nada, ¿sí? El que se quiera dedicar al fiscal, que sé que va a haber por estadística un 20% de los que me escuchan, a lo mejor de ese 20, un 5 con mucha pasión, tiene un tip que le voy a dar que quizás ya conocía. Tiene que hacerse brother, pero brother, de un abogado. O sea, no puede un fiscalista florecer por su propia mano, por más picudo que sea, ¿sí? El crecimiento profesional que yo tuve relevante de cierta fecha hasta ahorita, lo tuve compartiendo con abogados, ¿sí? O sea, les puedo platicar, insisto, de mucho, pero quiero atenderlos y no nada más un monólogo donde yo esté aquí platicando mis glorias, porque normalmente nadie platica sus derrotas,
¿sí? Y ustedes aburridos, ¿no? Así que si hay alguien que quiere intervenir, lo escucho, y si no, me sigo, o platicamos con su maestra. Creo que si hablo yo también me escucho, ¿verdad, jóvenes? Díganme, confírmenme. Si hablo, ¿me escuchan? Sí, maestra. Aquí en este salón tengo varios picuditos, Marco. Tengo una nena que se llama Areli, tengo otro que es Pablo Cristian, tengo a Salvador, que es de los meros buenos también, tengo aquí Génesis, María, tengo muchísimos, por favor. Alguien de ustedes quiera hacer y tomar la palabra para también hacer esto un poco interactivo, ¿no? Y te digo, esta consulta de 1 hora me costó un mes que me abriera el espacio Marco. Así que, por favor, todas las preguntas que tengan en respecto al impuesto sobre la renta, es el momento para que la visión de un contador también se las diga. Adelante, por favor, abran su micrófono y lancen preguntas. Areli, ¿estás por ahí? Cristian Pablo, ¿estás por ahí que me quieras hacer una pregunta? Bueno, mientras ustedes también tienen como la confianza de esta charla, pues Marco, tú sigues. Ok, semestre cuarto, quinto, quinto, van a la mitad. Bueno, algo de lo que creo que les puede servir de mucho, y les estaba yo por compartir, y ahorita les termino por compartir la pregunta del notario, pero algo que sí les quiero mostrar es cómo jala realmente la planeación fiscal, ¿sí? Confieso que yo caí ahí en la confusión. Se estila mucho decir laguna de ley, ¿sí? La verdad es que las lagunas de la ley son escasísimas como las que hay en el país, ¿sí? Físicamente hablando, respecto del litoral, ¿no? O sea, lagunas en el país hay poquitas, ¿sí? Hay lagos y lagunas, pues, y hay un chorro de arroyos y de chisguetes en ciertas épocas del año donde llueve y demás. Pero lagunas, no tantas. En la ley del ISR ocurre exactamente lo mismo. No hay tantas lagunas, ¿sí? No hay tantos espacios donde se puedan hacer milagros. Hay quienes confunden, ¿sí? Laguna con otras alternativas, otras maneras de conducir fiscalmente los casos. Por ejemplo, lo que les acabo de poner de ejemplo del estímulo, decían que era una laguna. Esa no era una laguna. O sea, si no tiene alguien, y no quiero ser ofensivo, los elementos técnicos para evaluar un planteamiento es diferente, pero les acabo de expresar cómo la ley sí decía que el estímulo de IEPS diésel era un ingreso acumulable, ¿sí? Bueno, partir de la base de que el legislador es tarado, y yo soy muy picudo, ya le entendí, es el camino al fracaso, ¿sí? Y por eso les comparto este tip. Yo me topé con esto, pues, estaba muy chavo, digo, no tanto como ustedes, yo egresé de 21 años, por alguna razón fui un poquillo precoz, a los 21 estaba titulado junto con Juan Flores Preciado, que algunos de ustedes quizás lo conozcan, y bueno, fue director de su facultad, y para entonces me inscribí luego a una especialidad en impuestos, y bueno, ahí me quedé académicamente. Hoy por hoy estoy estudiando un posgrado, pero eso ya es otra historia. El asunto es que pensar que el legislador es tonto y que yo ya le encontré y que es una laguna de ley, definitivamente es falta de capacidad para evaluar, para comprender, para discernir el contenido de una ley, ¿sí? Y muchos confunden, es un poquito por donde iba, el mensaje del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, son de aplicación estricta, ¿sí? Les voy a poner un caso del sujeto, bien sencillo, ¿sí? En donde no hay mayor mérito, porque simplemente la ley lo dice, ¿sí? Así como trivia, así como planteamiento. ¿Cómo le hago para que un empresario
retire recursos de su compañía, ¿sí? Sin que pague ISR. Bueno, la respuesta por muchos años, categórica, fue: revisa a ver si la compañía tiene CUFIN. No sé si el término les sea familiar. ¿Qué significa CUFIN? Cuenta de utilidad fiscal neta, ¿sí? ¿Y qué es la cuenta de utilidad fiscal neta? Es una cuenta de control que lleva el registro a pesos constantes de las diferentes capas, ¿sí?, de utilidades contables, porque las utilidades son contables, que ya fueron alcanzadas por el ISR, ¿sí? Y en función de ello, ya no tendrían que volver a pagar el impuesto a cargo de la emisora, ¿sí? La emisora, hasta 2014, hasta 2013, la reforma para 2014 cambió las cosas, era la única que causaba el ISR por dividendos. Bueno, en ese sentido, alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo le hago para...? Y son de las preguntas sencillas, estoy ubicándome siempre con respeto al nivel que ustedes se están formando, ¿no? Están apenas en la juventud, en la flor de su juventud y por lo tanto empezando a convivir con estos temas. La cuenta de utilidad fiscal neta ha sido y para algunos casos seguirá siendo una alternativa para remunerar accionistas sin costo adicional. El tema es, sí, ya un poquito menos grato a partir de la reforma precisamente de 2014, porque resulta que hoy por hoy la ley del ISR grava también al accionista, ya sea residente en México o residente en el extranjero, con un 10% adicional a personas físicas y un 10% adicional también a residentes en el extranjero. Bueno, en ese sentido, hablando de las posibles lagunas de ley, hubo una vez hace muchos años donde a la hora de calcular el ISR por enajenación de acciones, que es un tema que se relaciona dentro del régimen fiscal de dividendos, ¿sí?, que la ley tenía un error, y esa no es una laguna de ley, eso es un error. El legislador duplicó el ingrediente de CUFIN, que es, un elemento, un componente del costo fiscal de las acciones. En el mundo de negocios, a la hora de vender un negocio, en el ámbito societario, en el ámbito mercantil, lo que se venden son las acciones, es lo más fácil. O sea, si el Patito Feliz, aquella gran empresa, se va a vender, pues en lugar de andar contando tornillitos y facturándolos, pues vende las acciones. Y al vender las acciones, pues traspasas la propiedad de todo lo que implica la sociedad, ¿no? Entonces, a la hora de calcular el ISR por la enajenación de las acciones, pues sí, precisamente en un sector en particular, en un caso en particular, había forma de duplicar la CUFIN. Ahí había una oportunidad interesante, ¿sí? Entonces, históricamente ha habido casos emblemáticos muy padres y de esos quedan algunos, los menos, pero sí quedan, ¿sí? En el tema de la planeación fiscal tienes que ser muy cuidadoso, muy responsable y ser, como alguna vez lo escribí en un ensayo, un apasionado de la interpretación responsable de la norma. No sentir que eres Juan Camaney y que ya la encontraste y que vas a ir en contra de los intereses del fisco y que vas a llevarte, el caso de tu vida, ¿no? Y a propósito les puedo decir que he participado en operaciones donde se han vendido acciones, se han vendido grandes compañías y que no ha habido pago de ISR, ¿sí? Cuando de manera natural sí lo hubiera habido. Los abogados le llaman a esto negocio jurídico indirecto. Vamos a decirlo de manera sencilla, es un modelo para conducir el caso, ¿sí?, por un camino diferente, ¿sí?, al que naturalmente se daría, ¿sí?, con un resultado más favorable,
¿sí? Negocio jurídico indirecto. Y como ejemplo del negocio jurídico indirecto, les puedo platicar que lo hicimos muchas veces en México, muchos contadores y abogados. Por ejemplo, dentro del tema que les estoy manejando, al vender una empresa. O sea, muchas veces, en lugar de enajenar las acciones, reducíamos capital. Si había 8 socios y 2 de ellos ya se iban a salir y pedían tanto más cuánto de sus acciones, digo, la operación natural es la enajenación, la venta de las acciones, ¿sí? Pero muchas veces, por muchos años, un camino disimulado, bien planeado, bien organizado, bien orquestado, bien sustentado corporativamente, era la reducción de capital, ¿sí? En donde este elemento que comentaba hace un momentito la CUFIN jugaba un papel muy importante, ¿sí? Tiene sus efectos, tiene sus bemoles, pero es interesante. Otro caso, sí. Marco, alguien quiere hacer una pregunta, ¿verdad? No alcancé a ver si es Salvador. Salvador, ¿quieres prender tu micrófono? Alguien que levantó su manita, vi ahorita hace ratito en la pantalla, pero no alcancé a identificar quién era, porque estoy en el celular, como les decía. Pero por favor, quien tiene levantada la manita, puede abrir su micrófono para hacer la pregunta o comentario. Yo, maestra, ya la había levantado. Adelante, por favor. Tenía una pregunta. Como en cuestión de una empresa que sea mexicana, pero que tenga ramas internacionales, que se dedica, pues, no sé, en la venta de algún producto. Al momento de estar vendiendo en otro país, en el cambio de moneda, digamos que va variando, conforme va pasando el tiempo varía el cambio de moneda. Entonces, cuando se va a pagar el ISR, ¿cómo se hace? ¿Al momento que se hizo la transacción, se toma en cuenta esa? ¿O cómo? Porque puede ser que sea más caro o más bajo, ¿no? El ISR, que se pueda modificar. Claro. Mira, con mucho gusto. La pregunta que nos haces tiene su sustento en la ley del ISR en el artículo 8º. El artículo 8º de la ley refiere en el penúltimo párrafo que la variación cambiaria se considera interés, ¿sí? Digo, nada más, no es esa la respuesta total, es el inicio de la respuesta. La variación cambiaria, la fluctuación cambiaria puede ser positiva, puede ser negativa, ¿sí? Dependiendo de cuál sea, vamos, el rol que nos toque. A veces ganamos por variación cambiaria, a veces perdemos. Se considera interés. Bueno, ¿y qué implica que se considere interés? Digo, lo normal es que el interés, y lo dice la propia ley, es el rendimiento de un capital, ¿sí? Pero, digamos, por su naturaleza, el legislador configuró a la variación cambiaria, y en este caso, por lo que observo en el sentido de tu pregunta, la ganancia cambiaria se considera interés, y el interés se acumula en base a devengado. Entonces, cada que va cerrando un ciclo mensual para fines de pagos provisionales, tú tienes que hacer la comparación al cierre de mes y determinas una variación cambiaria. Esa variación cambiaria a lo largo del año en pagos provisionales va haciendo un ingreso acumulable, ¿sí? Bueno, y es tal cual, o sea, juega para fines de pagos provisionales. A la hora que se cierra el efecto del ciclo de la operación, es decir, que se paga, que se cobra, paga según dónde estemos, en qué lado estemos de la relación de negocios, ¿sí? Llega a una determinación, pues ya concisa, ¿no? Entonces, en ese caso, evidentemente, el efecto, ustedes saben que el ISR se causa a lo largo del año vía pagos provisionales y se causa en forma definitiva en la declaración anual. Entonces, a lo largo del año vas tabulando, como también lo saben, tus pagos provisionales, y los pagos provisionales son acumulativos. Entonces, vas tomando en cuenta la variación cambiaria acumulativa, ¿sí?, de ese periodo. Al final del día, de cualquier operación, vas a ir determinando tus resultados en función de cómo va caminando cada operación en cada ciclo. Pero ratifico, lo que estás preguntando, la variación cambiaria, se acumula, es decir, se reconoce para fines del ISR en base a devengado, ¿sí? Conforme se va devengando. Okay. ¿Sí? Ya sabes, muchas gracias. Gracias a ti.
Aprovechando la intervención, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, para seguirle. Listo, adelante, Marco. Sí, les quiero endosar mi pasión por estos temas. Igual y algunos, es como cuando a alguien le gusta mucho el violín, ¿no? Y es lo máximo el violín y pues el 90% te pinta un violín cuando le hablas de eso, ¿no? Lo que les quiero decir es, a quien le apasione, ¿hay manera todavía de evitar en ciertas operaciones el pago del impuesto? Hace año y medio más o menos, yo me topé con una operación en donde tuve que opinar. No hice yo digo, les podría mentir, creo que no viene al caso nunca. Simplemente me tocó evaluar la operación. Es una operación de una empresa mexicana, ¿sí? Que se iba a vender a otro grupo, a un grupo en la Ciudad de México. Y bueno, se iban a ganar unos buenos milloncitos de pesos los empresarios que estaban vendiendo su negocio. Era una empresa familiar, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que a la hora de hacer este planteamiento, la cifra de la ganancia de esta empresa era tantito más de 200 millones de pesos de ganancia. Entonces, como las acciones en esta compañía estaban, poseídas por 5 personas físicas de una misma familia, las 5 personas físicas iban a pagar ISR, nada más a la tasa del 35%, ¿sí? Prácticamente, digo, aplicando la tarifa de personas físicas por los niveles que se iban a ganar, pues les iba a tocar prácticamente pagar el 35%. Y claro, hubo una alternativa de planeación fiscal. En esa alternativa de planeación fiscal, precisamente, es un poquito lo que les estaba comentando, un despacho hizo una estructura y esa empresa se planteaba venderla desde el extranjero y estaba muy bien hecho el diseño de la operación. El mensaje al final del día es, para que lo tengan presente, sí se puede todavía y sin pecar, como me gusta decir a mí en términos fiscales, ¿sí? Realizar ciertas operaciones, ¿sí? En donde puedes evitar el impuesto. Y aquí es donde se puede escuchar, impropio, y se puede escuchar fraudulento, y se puede escuchar charlatanesco mi comentario. Todo depende de cómo hagan las cosas. A mí me gusta poner de ejemplo a los Spring Baker, ¿sí? Que quizás ustedes, ubiquen muy bien. Si para alguien fuera extraño el concepto, que lo dudo, ¿cómo le hacen los jovencitos gringuitos cuando tienen una edad parecida a la de ustedes? Cuando los gringuitos en Estados Unidos no pueden todavía beber alcohol libremente porque no han cumplido 21 años, que es la mayoría de edad allá, y tienen los medios que hacen, pues se vienen, toman un vuelo, se vienen a Cancún, a Vallarta, uno que otro Manzanillo, uno que otro desvelado se viene a Manzanillo, y pues acá se revientan y disfrutan del dios Baco y se la pasan de lujo, se revientan, ¿sí? ¿Y qué están haciendo? Simplemente están, ¿sí? Eludiendo una limitación. Y es un poquito lo que hacemos. Esa operación se la iban a llevar a través de un modelo bien estructurado, bien analizado, bien implementado, para vender desde el extranjero a este grupo, esta empresa. Y era una operación bien pensada, bien planeada. ¿Cómo les puedo decir? Bueno, pues como lo que le estoy diciendo, como los gringuitos. ¿Qué hace un gringuito de 19 años si se quiere embriagar y no quiere infringir las normas? Tomar un vuelo, ¿sí? Hospedarse en Cancún, ¿sí? Y ahí se revienta sin problema, ¿sí? ¿Está pecando? No, porque está en un país, en México, donde eso que está haciendo, que es embriagarse a los 19 años, no es pecado, ¿sí? No está infringiendo ninguna disposición. Más o menos es un poquito por donde se pueden mover las cosas. Y bueno, a propósito de eso, yo sé que no es específicamente el tema de reformas fiscales esta tarde, pero hay una reforma fiscal relacionada con la escisión de sociedades, que también tiene que ver con el mundo corporativo. Al fisco se le pegó muchas veces, muchos años,
¿sí? En la transmisión de empresas a través de la escisión. Y acaba de corregir, bueno, no corregir, porque corregir implica que había un error. Acaba de tapar un espacio de planeación que en muchas ocasiones se utilizó muy burdamente, ¿sí? De hecho, algunas publicaciones profesionales habían ya criticado ese modelo, le llamaban escisiones sucias, así medio, bueno, cuestionable el concepto, decisiones sucias. Y es que utilizaban la figura de la escisión, que quizás conozcan. La escisión no es otra cosa más que de un todo, ¿sí? A lo mejor era el grupo ABC, se escindía y quedaban aparte la A, la B y la C. Entonces, en esta disgregación, en esta disociación de un todo, que es la estructura financiera de una compañía única, se quedaba la A, ¿sí? Los Ahumada, la B, los Buenrostro, la C, los Cárdenas, por mencionar, requiere un poquito cómo se daba esto. Cada familia se quedaba con una de las compañías, ¿no? Entonces, la esencia que está en el artículo 14 del código es que en principio hay enajenación. Acuérdense que la enajenación es toda transmisión de la propiedad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Está en el 14 del código. Ya en castellano es como que los efectos, no es la única, el género es la enajenación, la especie es la venta, ¿sí? O sea, no se trata de decir que se vendieron los bienes de ABC a la A, a la B o a la C, ¿no? Entonces, la regla general es que sí se causa el ISR por enajenación de los bienes que queden en A, en B o en C, después de haber sido una única, ¿sí? Pero la ley, en este caso el código, hablaba del caso de excepción, que tiene sus reglas. Y dentro de esas reglas se le podía pegar al fisco. Y había ciertas manipulaciones para transmitir ciertos bienes, ¿sí? De una compañía a otra, ¿sí? Con ciertos modelos. Y bueno, era bastante recurrente la manera como al fisco le pegaban para vender empresas a través de ciertas estructuras a propósito de la decisión, y pues acaba de modificarse esto a partir de 2021, donde, vamos, se van a impedir muchas planeaciones que se hacían a través de la decisión, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, pues ya tú me dirás, Laura. Si no vaya a ser que se quede ahí. Me voy a, está levantando la mano Ruiz, te alcancé a ver el apellido nada más, es el segundo apellido. Adelante, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Mi pregunta es sobre, hablando de la venta de sociedades o de empresas, Sí. ¿Cuál es el proceso a seguir de acuerdo a la declaración? Ok, tu pregunta es muy abierta y voy a tratar de atenderla en lo más ampliamente posible. Partiendo de la célula básica, que podría ser una SA, una SDRL, una SAPI, en fin, que son las tres más comunes hoy por hoy en México. La sociedad, ¿sí? Típicamente en México pertenece a personas físicas, o sea, las acciones de la compañía pertenecen a personas físicas. Entonces, estas personas físicas le venden el negocio, lo comentaba hace un momentito, a partir de las acciones. Entonces, pero como estamos en el mundo de Morales y su cátedra es de Morales, voy a permitirme recrearlo con Morales. ¿Qué si la X fuera la sociedad y los socios fueran la A, persona moral, la B y la C? ¿Sí? Si la emisora fuera la X, la A tiene acciones de la X. Imagínense que la A le va a vender a la B el 80% de las acciones. El planteamiento que haces tiene que ver con lo siguiente. Yo la A, digo, mis acciones, quiero que me des por ellas 10 millones. ¿Sí? En la ley, si ustedes revisan su ley del ISR, entre el artículo 22
23 y en algunos casos podría llegarse a revisar el 24, que tiene que ver con grupos y con modelos más elaborados, está la mecánica de cálculo. Entre el 22 y el 24, pero esencialmente el 22, 23, está el mecanismo de cómo determinar el costo promedio por acción, ¿sí? Que es, vamos a decirlo así, el valor fiscal del costo de tus acciones. Entonces, yo que soy la enajenante, la A, que le voy a vender a la B, ¿sí? Somos socias la A y la B dentro de la X, la emisora es la X, yo la A le vendo el 80% de mis acciones a la B. Entonces voy a determinar el costo promedio por acción, ¿sí? Y lo voy a comparar contra el precio de venta. Y entonces de repente pasa que el precio de venta es de 120,000 pesos por acción y el costo es de 70,000. Entonces la ganancia son 50,000. Los 50,000 participarían dentro del pago provisional como ingreso acumulable, ¿sí? En el mes en que se están vendiendo las acciones. Y en la declaración anual igual se ratifica como ingreso acumulable, ¿sí? Así es como funcionaría. Se participa en el provisional como ingreso acumulable, vamos, equivalente a como si fuera una factura de ventas, pues es lo que quiero decir de manera sencilla, ¿sí? Pero al final del día, en la declaración anual también sería tal, ¿sí? Esa es la forma en que se reconocería en una declaración, vamos, de ISR. ¿Hay alguien más? Nos quedan 3 minutitos, jóvenes, para 3 preguntas o no sé cuántas quieran. Aprovechenlo, por favor, para ya ir cerrando con esta intervención. Quien guste, desea hacer las últimas preguntas, creo que es el momento de... Adelante, por favor. Yo, maestra. Adelante. Buenas noches, maestra y contador. Mi pregunta es referente en su trayectoria. ¿Cuál es la principal controversia mediante el cálculo de ISR? ¿Y qué nos puede usted decir? ¿Saben qué? Ustedes que van a media carrera, ustedes pueden, un consejo que nos quiera dar o nos pueda dar, más bien. Ok. La principal controversia tuvo que ver con un estudio de precios de transferencia. Yo tengo registro, vamos, como dictaminador, corrijo, lo tuve, ¿sí? No sé si el término sea claro para ustedes, pero emitía dictámenes, ¿sí? Hacía una auditoría para la compañía X y emitía una opinión y presentaba un dictamen fiscal ante el SAT. En ese caso yo era el dictaminador. El contribuyente está en Manzanillo. Su asesor fiscal, un capitalino. Y es un caso que me marcó. Es en alguna medida el responsable de que yo ya no dictamine. Y después las cosas cambiaron y hoy el dictamen fiscal ya no es obligatorio en México y ha perdido mucha vigencia. Vamos, a decirlo con sencillez, dejó de estar de moda después de que era una muy buena moda. La principal controversia fue la siguiente. Alguien, ¿sí?, en una sociedad civil era el socio principal, ¿sí? Esa sociedad civil le rentaba a una sociedad mercantil, el local donde la sociedad civil operaba. Entonces, este señor era el dueño de las partes sociales, ¿sí?, en un 99% en la SC, pero que era el profesionista eje, vamos a decirlo así, el líder de esta sociedad, y el resto de personas eran el 1%. Y rentaban su local, que era propiedad, un inmueble de una sociedad mercantil, donde él era el 1% y su mujer, su esposa, el 99%. Entonces, desde el punto de vista fiscal, que es un tema de esos elaborados, de esos que van a ver en sus últimos semestres de la carrera, si es que lo ven,
Estas son partes relacionadas. Es un concepto de la ley del ISR y es un concepto que abunda en las legislaciones de muchos países ligados a la OCDE y es parte de tratados internacionales. En fin, les clarifico el concepto lo más posible. Parte relacionada, ¿sí? Se es parte relacionada por administración, por control o por tenencia accionaria, ¿sí? Son los tres vínculos que te hacen parte relacionada. Y la ley del ISR exige que cuando se hagan operaciones entre partes relacionadas, se haga un estudio de precios de transferencia, ¿sí? Mi mayor controversia profesional fue esa. El dictamen vencía a las 12 de la noche de hoy, ¿sí? Y el asesor fiscal de mi cliente estaba puesto, estaba inaccesible y, vamos, no aceptó nunca que esta operación tenía que llevar un estudio de precios de transferencia. ¿Cuál operación? La renta cotidiana de un local, ¿sí? La ley maneja ciertos rangos, ¿sí? Para las excepciones, no estaban en el caso de excepción, tenía que hacerse forzosamente el estudio y él decía que no porque era nada más el 1%. Y es donde estuvo la discusión. Se es parte relacionada, ¿sí? Por tenencia accionaria. Y la ley no distingue, ¿sí? Si es el 1, el 15, el 20, el 99. Ese fue el punto de discusión. Y es alguien, este colega, yo siempre prefiero no hablar con deshonor de nadie, menos si no está presente, que no se atrevió a pedirle una disculpa a su cliente de que se había equivocado en la apreciación original de la operación, porque yo me di cuenta que después sí la captó, se puso en un plan difícil y es el único dictamen en mi vida que presenté extemporáneo, ¿sí? Por fortuna eso no mancha el registro de un dictaminador, yo lo tengo limpio, me retiré limpio del dictamen, pero sí fue la máxima controversia, pero tuve una, digamos, una gratificante implicación. El administrador central de pruebas de transferencia era mi compañero en un instituto de capacitación. Entonces yo le pedí que me contestara institucionalmente la respuesta. Y sí, que además es un fiscalista muy reconocido internacionalmente, socio de la NEFAC, de la IFA. La NEFAC es la Asociación Nacional de Especialistas en Fiscal y la IFA es la International Fiscal Association. Entonces, una persona muy reconocida da una opinión de esta y bueno, ya no le quedó al empresario más que asumir y pues no nos despedimos como los grandes amigos porque tuvo consecuencias, le hicieron una auditoría, en fin, porque era una regla no escrita. Si no presentas tu dictamen a tiempo, de seguro te cayó una auditoría y fue lo que pasó. Esa fue la mayor controversia. Y lo que les recomiendo es lo que ya les decía, caminen por este camino bien acompañados de un abogado. Y cuando estén ustedes solos en el análisis, no pierdan las bases. Yo les puedo recomendar muy buenos libros. De hecho, aquí tengo mis joyas. Les podría recomendar varios. Pero, por ejemplo, este es uno de ellos, de mis consentidos. Está manchado incluso de café porque yo soy cafetero. Análisis e interpretación de las leyes fiscales, ¿sí? De Alejandro Covarrubias Rivera. Y de los libros clásicos, bueno, este es un buen libro que te ayuda a, digamos, te da las pautas para desarrollar cierta habilidad para interpretar. ¿Sí? Pero hay más. Heurística Fiscal, de Gustavo Zavala Aguilar, sí, también es un buen libro y que tiene que ver con el arte de interpretar. Y este otro, Introducción a la Hermenéutica Fiscal. Entonces, son libros que te dan una pauta y que te distancian de lo que ya les decía yo hace rato, de pensar. De hecho, un contador y abogado muy amigo mío, que también de talla internacional, Cristian Atera Niño de Rivera, algún día me dio el consejo, partir de la base de que el legislador es tarado y que tú ya encontraste la punta de la hebra, es mal síntoma, ¿sí? O sea, siempre que tengan una apreciación donde crean que tienen un camino para resolver un asunto fiscal elaborado, dense la oportunidad de rebotarlo
con un abogado. Y un abogado que se dedique a la materia fiscal. Y esto es dicho de manera muy respetuosa. Hay áreas de desempeño. Yo nunca atiendo un asunto, ¿sí?, que sea diferente. O sea, cuando tengo precisamente planteamientos de tipo financiero, invito a Juan Flores Preciado, que ha sido mi asociado en esa materia. Cuando tengo planteamientos de mis clientes en materia laboral, invito a Uriel Moreno, etcétera. Y así, en derecho corporativo, invito a Pepe Jiménez, en civil, invito a Miguel Ángel Aguilar. Entonces, son abogados con los que me llevo muy bien, con los que trabajo cotidianamente. Alguien pregunta, es Cristian Pablo, por el hecho de ser familiares y tener transacciones con ellos, ¿es necesario un estudio de precios de transferencia? Sí puede ser, porque la ley en personas físicas sí establece el enramado, la hipótesis legal para que una persona física pueda ser mi parte relacionada. ¿A qué voy? Yo le podría vender a mi hermano lo que ustedes quieran. Acciones, un terreno, un negocio. Y como tal, pues claro que somos partes relacionadas, ¿sí? Y esto porque el artículo 90, en el caso particular, nos habla de quienes están vinculados conforme a la ley aduanera. Y es el penúltimo párrafo del 90 que nos habla de este tipo de operaciones, y el último es el que se refiere al concepto. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o, esto es lo último que destaco, cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Y resulta que de acuerdo con la legislación aduanera, para que quede claro, hasta tu cuñado es tu parte relacionada. Entonces, si se hiciera una transacción comercial entre cierto nivel de parentesco, ¿sí?, hay partes relacionadas, y luego entonces implica, en principio, hacer el estudio de precios de transferencia. Cuando digo en principio es porque ya les dije que hay un rango, ¿sí?, en donde podría evitarse el rango de la operación, ¿sí?, de las partes que participan. Pues Marco, muchísimas gracias. Creo que por el tiempo, tal vez ya no te podríamos tener más, pero ojalá que a todos ustedes les haya gustado esta conexión. También quiero presentarlos para que ustedes tengan la oportunidad de conocer otras personas que les den también otras visiones, y pues de alguna forma quiero que se complemente todo lo que hemos tratado, y sobre todo la experiencia del maestro Marco. Creo que a ustedes les puede funcionar muchísimo para trasladar la información teórica a la práctica. Les agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí conmigo. Le agradezco muchísimo e infinitamente a Marco. Marco, ¿tienes cursos? ¿Tienes algo? Platícanos. Sí, aunque lo hago ya con menos frecuencia. Antes era muy intenso mi trabajo en materia de capacitación. Hoy estoy ya más encauzado a atender a mis clientes aquí en el despacho. Organizo cursos frecuentemente. Ahorita tengo, precisamente el jueves, voy a dar uno de reformas fiscales. La reforma medio se publicó, porque comentaban, ya se publicó la ley de ingresos, y falta que se publique la ley miscelánea, o sea, la ley que reforma, deroga y adiciona, en este caso, el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR, la ley del IVA, pero es una reforma aprobada que ya conocemos, que ya tenemos resuelta, y pues la voy a exponer junto con Pepe Limón apenas el jueves próximo. Excelente, Marco. Pues si tienes algún curso que también nos quieras compartir, sería buenísimo que me pasaras el link o lo que sea, y yo lo comparto con ustedes, jóvenes. De verdad les agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí conmigo. Para registrar la asistencia de la clase del día de hoy, me vas a mandar un audio al WhatsApp con tu nombre, ya sabes, al iniciar el audio, y me dices, por favor, qué es lo que te pareció más interesante sobre esta conversación que tuvimos con el maestro Marco, y con eso registro tu asistencia. ¿Alguien quiere cerrar algún comentario?
¿Alguien quiere decir algo respecto a esta dinámica? Por favor, creo que es el momento para hacerlo. Adelante, jóvenes. Ya para irnos. Maestra, ¿dónde podemos ver esa clase nuevamente? Salvador me está ayudando a grabarlo. A la primera persona que entró a la clase el día de hoy le va a salir, que es el dueño del video, por favor, háganme la transferencia de los derechos para poder compartirla. También, Salvador, a lo mejor te va a llegar aquí el video, igual nos lo compartes. La idea es que tengamos al final este material y podamos repasarlo. Marco, ¿alguna otra cosa que nos quieras decir ya finalmente para despedirnos de los jóvenes del día de hoy? Yo creo que es básico el indicarles que están en el camino, que probablemente por su juventud aún no encuentren su pasión profesional. Sé que me puedo escuchar dramático, pero si alguien se da cuenta a medio camino más adelante que no es esto, cámbiese, terminas por cambiarte tarde que temprano. Yo conozco muchos casos, pero si sí está en esta materia, en esta profesión, busquen cuál en particular. ¿Sí? Hay muy buenos auditores, hay financieros, hay fiscalistas. Conozco colegas y he trabajado con algunos que se dedican a la materia específica de seguridad social. Entonces, porque trabajando en lo que te apasiona, no sientes que trabajas, ¿sí? Y además te va bien. Gracias, Marco. Gracias a todos. Las Camatli, Pampatis, Tocnoguaya,